El Plan México, un refrito del patrioterismo priista de hace décadas. Esta película ya la vimos y fue un fracaso, no te dejes engañar. Se trata de un conjunto de buenos deseos adornados de nacionalismo chafa. Es la plataforma del chantaje. ¿Estás conmigo o eres desleal a México? Nada dice de los dos elementos esenciales de una economía, la seguridad y la confianza. Esto es lo que vamos a analizar el día de hoy en el episodio 281 de Factor Kaiser. Como siempre te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados, a copiar el link, a suscribirte al canal y a mandárselo a todas aquellas personas que crees que pueden ser factor de cambio. Esta película chafa ya la vivimos quienes tenemos algunas canas y tenemos la obligación de explicárselas a los jóvenes que no vivieron esa época oscura en la que crisis tras crisis era culpa de alguien más, de los enemigos de México. Eso es lo que tenemos que hacer, explicar, entender, analizar y compartir estas ideas por todos lados. Acompáñame a ver el episodio de hoy. De los mismos inventores de frases tan bonitas y nacionalistas que llenan el corazón de patriotismo como primero México, México presente, porque México eres tú. Voy por México. Con México sí. Nos llega el patrioterísimo Plan México. Ahí te va. Primero México fue un refrito de la campaña del PRI en 1997, porque el mismo partido ya había usado la frase México primero en su campaña de 1984. Porque México eres tú. Es otra bonita frase patriotera de las campañas priistas de los 90s, a la que le falta el remate. En la realidad el eslogan completo era porque México eres tú, México es primero, sí, primero. Voy por México, era la frase de batalla del exitoso y muy prestigiado precandidato a la presidencia en 1994, Roque Villanueva. Con México sí, le falta vota PRI. Ese otro bonito eslogan patrioteo de los 90 que en realidad es otro refrito de los 70. Y llegamos así a Plan México, prosperidad compartida. Si estamos cohesionados y tenemos una dirección nacional como la que tenemos, amigas y amigos, vamos a salir adelante, destacó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ese priista ochentero y alumno consentido de Manuel Camacho Solís, el fallido precandidato a la presidencia del PRI en 1994. Es decir, el autor de El Plan México para la Prosperidad Compartida es uno de esos priistas de los 80s que nos quería convencer de que las crisis económicas eran culpa de los antipatriotas que no le apostaban a México. Yo sí tengo memoria y esta película ya la vimos todos. Por eso traje a colación esos huecos y viejos slogans de la última etapa del PRI, en la que nos querían convencer a los mexicanos de que las crisis económicas no eran por su culpa. No era por su estatismo, por su pésimo manejo de la economía y del presupuesto, por la corrupción y el abuso de poder, por las fallidas políticas públicas, sino por culpa de las fuerzas oscuras que no apostaban por México. Cito una frase del evento del lunes pasado, de la presentación del Plan México. Con el Plan México, la invitación es que hoy elijan a México. Es la única apuesta que en el largo plazo nunca los va a hacer perder, aseguró la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, la señora Altagracia Gómez Sierra, que por cierto es hija de Raimundo Gómez, uno de los empresarios beneficiados por las privatizaciones del salinismo, que en 1991 compró Banca Cremi y en 1993 se quedó con el emporio harinero Minsa, que le vendió el gobierno de Carlos Salinas. Por cierto, fue uno de los beneficiarios también del Fobaproa, que tuvo que rescatar a su banco quebrado, a Banca Cremi. Pero bueno, eso es solo un dato curioso. Retomo esta frase de la señora Altagracia. Elijan a México. Es la única apuesta que en el largo plazo nunca los va a hacer perder. Suena muy bonito, suena muy nacionalista, muy patriota, muy priista. Aún más bonito y más patriota lo que dijo antes. Cito, este plan está hecho para pensar en grande. Confíen en México. Para invertir, mejor en México. Para producir, mejor en México. Para consumir, mejor en México. Si quieren vacacionar, mejor en México. Para estudiar, mejor en México. Para trabajar, mejor en México. Y llegaron los aplausos. Miren, se me hizo chinita la piel. Ya me convenció. Estoy tan emocionado como los empresarios, políticos, líderes y analistas que aplaudieron el plan después del evento y que dijeron que era
un buen plan, un plan ambicioso y esperanzador. Yo también ya quedé convencido de que lo único que hace falta para hacer la economía 10 del mundo, como propone el plan, y generar 1.5 millones de empleos es creer en el México del Obradorato y estar unido. Soy un nuevo convencido de que el estatismo de los 70, reflejado en los objetivos 4, 5, 6 y 7 del plan, son la salvación de nuestra patria. ¿Qué dicen esos objetivos? Cito. 4. 50% de la proveeduría y consumo nacional serán hechos en México en los sectores textil, calzado, mobiliario y juguetes. 5. Aumentar en 15% de contenido nacional. 6. El 50% de las compras públicas serán de producción nacional. Y 7. Vacunas hechas en México. Muy moderno, muy original. A nadie se le había ocurrido todo esto. Por eso nunca se había intentado esos objetivos tan modernos. El objetivo 8 del plan se me hace el más realizable y factible, con el gobierno de técnicos capaces y llenos de experiencia que han formado el gobierno de la señora Sheinbaum. Dice el objetivo 8, de 2.6 a un año reducir los trámites para la inversión en México. Esto se va a lograr fácilmente por decreto, ya que tendremos una burocracia ética, capaz, profesional y llena de conocimiento técnico. Para variar, salieron esos golpistas antipatriotas a los que nada les gusta, nada les parece, a decir que se trata de puros buenos deseos y discursos huecos, porque el elemento más importante de una economía sana, que crece de manera sostenida, es la seguridad y el Estado de Derecho. Esos golpistas antimexicanos seguro dicen eso por misóginos, por clasistas, por pesimistas, porque no ven que la presidenta con A está al mando de todo y lleva su propia agenda y ha tenido grandes logros en seguridad y Estado de Derecho en estos últimos 100 días. Ya, hasta aquí llegó mi capacidad para actuar como uno de los analistas paleros en medios que trataron de convencer a los incautos de que este era un plan para desarrollar a México. Ni siquiera siendo irónico aguanto seguir con la farsa más de unos minutos. Empecemos el análisis serio con lo obvio. Esto no es un plan, es un listado de 13 buenos deseos, unos no tan buenos, que pudo haber redactado cualquier estudiante de economía marxista de la UNAM en los 70. En la lámina llamada Acciones vienen mesas de seguimiento, inicio de trabajo entre empresas, universidades y gobierno, cambiar algunas reglas, lanzar una ley de simplificación y digitalización, relanzamiento de la marca hecho en México y firma de acuerdos con la banca. Eso es todo. De verdad, me fui a la página oficial de la presidencia porque no podía creer que eso era todo. Y no encontré nada más. Faltan lo más importante para la economía. Faltan los dos elementos que hacen que una economía desarrollada crezca de manera sostenida. ¿Dónde están las acciones para generar confianza y seguridad? A ver, regreso al discurso de la señora Altagracia. Cito. Confíen en México. Para invertir, mejor en México. ¿Sin poder judicial autónomo? ¿Sin órganos reguladores autónomos? ¿Sin órganos de fiscalización que obliguen al gobierno a cumplir con las reglas del presupuesto y cumplir con sus contratos? ¿Para cumplir con el compromiso de deuda? ¿De verdad creen que los inversionistas de los grandes capitales se convencen con los discursos patrioteros en lugar de hacer la chamba de investigar las condiciones reales de seguridad para sus inversiones en un país? Invierta en los proyectos del gobierno, dicen. El gobierno que con la mano en la cintura incumple contratos, cambia las reglas del juego, destruye proyectos por capricho y no paga los bienes y servicios que compra, ¿en ese gobierno quieren que inviertan? ¿Qué pasa si te incumple el gobierno un contrato o te cambia las reglas? ¿Vas a ir al Poder Judicial que ellos van a controlar ahora? ¿Quién va a regular al gobierno en materia económica? ¿Los órganos reguladores que ahora son parte del mismo gobierno? ¿Quién va a obligar a la señora Sheinbaum a cumplir con el presupuesto que aprobó su Cámara de Diputados y a limitarse en términos de deuda? ¿La Secretaría Anticorrupción que dirige la señora Buenrostro, que es leal comandanta del señor López? Si yo entiendo todo esto, por supuesto que lo entienden los grandes despachos de asesores y abogados que aconsejan a los grandes inversionistas, hombre. Regreso al discurso de la señora Altagracia. Cito. Para producir, mejor en México. Para consumir, mejor en México. Si quieren vacacionar, mejor en México. Para producir, mejor en México, ¿neta? En el sexenio de López, la extorsión a empresas aumentó 45%. Es dato duro.
Según el reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, datos oficiales, durante 2023 se reportaron 13.848 robos a transportistas y conductores particulares en caminos estatales y en caminos federales. Esos son 37 diarios en promedio y esas son solo cifras oficiales, lo que nos enteramos. En 2024 se calcula que fueron 15.937, es decir, 9.5% más que en 2023. Son 45 asaltos diarios en carreteras. El sexenio pasado cerró con 200.000 asesinatos y más de 100.000 desaparecidos. En los primeros 100 días de la señora Sheinbaum van 8.000 asesinatos, es decir, alrededor de 80 por día, además de 39 desapariciones diarias. Hay ciudades como Chilpancingo, capital de Guerrero, en las que el crimen organizado controla hasta los mercados y la venta de pollo. Suena bonito decir mejor producir en México, pero sonaría mucho mejor que el gobierno haga su trabajo de brindar seguridad a quienes tratan de producir a costa de su vida y su libertad. Va la otra. Si quieren viajar, mejor en México, dice la señora Altagracia. ¿Tú te atreves a salir hoy a las carreteras de México? ¿Cuántas carreteras de México conoces tú hoy en las que las mismas autoridades te dicen que ni lo intentes porque son muy peligrosas? Yo muchísimas. Diario vemos historias de terror de todo lo que sucede en las carreteras de México. A ver, suena lindo y patriota decir, mejor viaja por México. Pero el gobierno ha dejado que mafias como los taxistas de Cancún y de varias otras ciudades te quiten las ganas de ir a regalarles tu dinero y tu tranquilidad. A ver, yo conozco las 32 entidades federativas de mi país. He ido a todas. He estado en todas las capitales del país alguna vez en mi vida. Pero la mayoría de esos viajes los hice hace años. En mi familia éramos campistas. Mi padre tenía un motorhome que nos llevaba por todas las carreteras de México y llegábamos a todos los pueblos más increíbles que hay en este país. Yo amaría de verdad poder llevar a mis hijos a conocer su país, pero no me atrevo a exponerlos en carreteras controladas por el crimen, en las que hay 45 asaltos diarios hoy, esos los que se conocen oficialmente, ni me atrevo a llevarlos a pueblos y ciudades sin ley, en las que el crimen organizado y el desorganizado son los que mandan. En efecto, las mejores vacaciones podrían ser por México. Tenemos de todo, lugares mágicos que parecen sacados de película, pero hoy la inseguridad reina en la mayoría de esos lugares. Y a mí me da terror exponer a mi familia a la violencia solo porque, según el gobierno, eso me hace más patriota. Y ahí es donde está la gran trampa de este plan y del discurso nacionalista setentero del Sheinbradorato. A los críticos nos van a decir desleales. A quienes vemos en este plan un conjunto de buenos deseos, anticuados y setenteros, nos van a decir antipatriotas porque no queremos apostar por México. Esta película ya la vimos. Eso decía López Portillo de quienes sacaban su dinero de México en los 70. Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari llamaban a la unidad nacional y a la solidaridad para vencer a los enemigos de México. Hoy regresan los llamados a la unidad patriotera, con la misma trampa. Si estás contra el gobierno, estás contra México. El que se la vuelva a creer es un pendejo sin remedio. No hay otra forma de decirle. ¿Por qué crees que lanzan el Plan México de Unidad Nacional el 13 de enero? Porque el 20 de enero empieza la montaña rusa llamada Trump. A partir de ese día, el Sheinbradorato utilizará la amenaza naranja para pedir unidad y para tachar de traicioneros a todo aquel que la critique a ella y a su gobierno, porque va a decir que eso le ayuda al señor de Estados Unidos. Si criticas al Sheinbradorato, sus políticas, sus proyectos, sus programas y sus acciones, es que no apuestas por México y le ayudas al enemigo de México. Ese va a ser el discurso. Es de manual de populista autoritario, no te engañes. Así viene en el manualito. Busca un enemigo y llama a la unidad. Desde hoy aviso, yo rechazo abierta y tajantemente este concepto bananero y populista de nacionalismo y de unidad. Y voy a seguir analizando y criticando todo lo que esté mal de este gobierno. Voy a seguir señalando los abusos y denunciando la corrupción, aunque los paleros del gobierno digan que eso le ayuda a los enemigos de México. Voy a seguir describiendo los fracasos de gobierno y las políticas absurdas, aunque me digan que no apuesto por México. Lo dije hace una semana en un video que grabé allá desde Washington, que fui de vacaciones con mi familia. Lo publiqué en este canal y en mis redes sociales. Dije que se equivocan aquellos que creen
que pueden utilizar a Trump como catalizador de la unidad nacional, como pretende hacer el Sheinbradorato. Y se equivocan también quienes sueñan con que Trump venga a poner orden a la señora Sheinbaum y al Sheinbradorato y a resolver nuestros problemas. Lo que viene es una época muy difícil, de mucho descontrol, porque Trump encontrará al Estado mexicano más débil y frágil que nunca. Y no tengo duda de que va a tratar de sacar ventaja de esa debilidad. Yo estoy listo para la unidad nacional, pero no en torno al Sheinbradorato, lo recalco. Yo estoy listo para la unidad nacional que recupere y reconstruya el Poder Judicial. La unidad nacional para luchar contra el crimen organizado a través de unas instituciones de seguridad y justicia sólidas y eficaces. Justicia a través de las instituciones. Estoy listo para la unidad nacional que exija al gobierno educación y salud pública suficiente y de calidad. Estoy listo para la unidad nacional que exija el fin de la violencia, de la corrupción y de la impunidad. Yo estoy listo para la unidad nacional que busque la recuperación de la República. La resistencia no se deja engañar por el patrioterismo populista, porque la resistencia trabaja para la República. Por eso, viva la resistencia.